amigos y amigas, estamos en Ventana Pública de regreso en esta jornada que además me encanta porque es la primera jornada oficial de los programas de Ventana Pública, la Radio Social de México. Y bueno, estoy aquí con unas amigas que me han alegrado el hecho de verlas nuevamente por acá. Por supuesto que últimamente han venido seguido a esta estación, pero ahora lo van a hacer con una concurrencia permanente. Van a estar todos los martes y jueves con este programa, que además es un programa novedoso, que a mí me gusta mucho el nombre, desde ahí me empezó a gustar, y hoy se cristaliza la presentación de la M en la web, un pensamiento libre, esta idea que surge de un grupo de mujeres muy distinguidas, a quien tengo el gusto de presentarles hoy, a una amiga de hace algunos ayeres, que regresa hoy a la radio, y que me da mucho gusto que lo haga en esta plataforma que es Ventana Pública a través del streaming. Ella es Lucero Márquez. Lucero, gracias, bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? Bien, aquí emocionada, reintegrándome a estas actividades de la radio. Muchas gracias por el bienvenida espacio. A Ventana Pública y bienvenida a la radio nuevamente. Hace algunos ayeres que ya no hacías radio. Sí, ya un Sin ratito. embargo, yo estoy segura que la frescura y las ganas de hacerlo están intactas. Lucero. Así es. Tenemos muchas cosas que decir, participar, interactuar con el público, y yo creo que ellos nos tienen que decir varias cosas, ¿no? También ellos necesitan estos espacios. El auditorio, tu amiga Lucero Márquez te da la más cordial bienvenida a www.ventanapublica.com.mx, donde estamos transmitiendo en nuestro programa La M en la web, un pensamiento libre. Como todos los martes y jueves, de 12 a 1 de la tarde, pues se encuentran conmigo María del Carmen López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y la compañera María Elena Esquivel. Muy buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a tratar, ya que como ustedes saben, el día de mañana, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Y como hemos venido viendo en nuestro programa, que hay políticas públicas que no se están implementando para el beneficio de la sociedad, porque no se le da la difusión, porque no somos corresponsables, pues queremos tratar un tema que tiene que ver con todos los trabajadores de la salud, del gobierno federal y también de todos los afiliados que están al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello invitamos a Antonio Vital, que él es de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, y su participación en el Centro de Análisis de Coyuntura de Economía, Política y Social de la UNAM. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Qué bueno, Antonio. Bueno, pues para iniciar con nuestro tema, estuvimos nosotras revisando un poco esta participación que tenemos nosotros como país dentro de la OCDE, desde el 18 de mayo, de 1994, con nuestro flamante presidente de la República, Salinas de Gortari, donde nos vendió la idea de que este país ya había entrado al primer mundo y que pues era una economía próspera, estabilizadora, y que nosotros ya pertenecíamos a estos países demócratas, con desafíos económicos y con una posibilidad de la globalización. ¿No es así, Antonio? Bueno, efectivamente, Carlos Salinas de Gortari incorpora a México a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, a partir del Tratado Libre de Comercio, en términos de ir reorganizando la economía para hacer un país maquila y plataforma hacia el mercado exterior. Esa era la lógica. Y el problema es de que en la OCDE, sí, lo que se hace es, hay que dar una cuota, igual que el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Así es. Sí. Y es propiciado de alguna manera por compromisos internacionales y por el manejo de la presión de la deuda. Ajá. Entonces, el gran capital y los organismos internacionales han utilizado el recurso de la deuda, el servicio de la deuda, como mecanismo de presión para imponer políticas públicas o para establecer rutas
de prácticamente desmantelar lo que se llama el estado de bienestar, Así es. que son los derechos sociales Sí. y laborales que se conquistan en los últimos 80 años después de la Revolución Mexicana. Y Fíjate que es interesante esto que tú me dices, de cómo es una conquista. Desde 1917, en el artículo 3 de la Constitución, ¿no es cierto? 123. En el artículo 3 establecemos toda esta parte de garantizar la vida de las personas, ¿no? De tener una vida digna, de tener un empleo digno, de tener una forma de vida digna. Y es muy interesante que el Seguro Social es el primero que se crea, ¿no? En 1943 como un asunto de materia de seguridad social. Y entonces, a partir de ese modelo económico de bienestar, que lo tenemos desde 1943, y toda la política de crecimiento económico de nuestro país, pues se ve totalmente cambiada, rota, de 1994 con estos organismos internacionales, ¿no, Antonio? Sí, bueno, ahí es una ruptura porque desde 1982-83 con Miguel de la Madrid Ajá, se va modificando el modelo económico, así es. prácticamente lo que se llama el modelo neoliberal, que tiene prácticamente una primera vertiente que es la apertura comercial, que es el Tratado de Libre Comercio, que es la desregulación, darle un trato nacional al capital extranjero, así como las reformas que tienen que ver con la privatización y el retiro del Estado de la economía. Ajá, así es. Y Carlos Salinas de Gortari pone la cereza al pastel con más de 1.200 empresas privatizadas, Sí. con el Tratado de Libre Comercio y encadenando al país a la OCDE de una manera más fuerte, que era la parte que tú señalabas correctamente al principio, Sí. en términos de cómo con la OCDE se establecen ahora recomendaciones para desaparecer la protección social del trabajo que viene de una visión social de la Constitución, que es la valoración del trabajo, en donde es la protección frente a la enfermedad, frente a la vejez, a Y la accidentes muerte, de trabajo. la invalidez. Así es. Entonces ahora está queriéndose desaparecer y transformarlo en un servicio ligado al mercado, a la lógica del mercado, como un recurso para generar ganancias para ciertos capitales y abandonando el Estado su función social de la protección del trabajo y de la sociedad en su conjunto. Fíjate que viendo lo que se dedica la OCDE, y ahí sí yo quisiera saber, ha sido una de las fuentes más grandes y confiables estadísticas comparativas y de datos económicos y sociales. No hace otra cosa más que tener estas estadísticas, y a partir de estas estadísticas te hace el diagnóstico y te sugiere qué hacer en tu país, pero no me presta dinero, no me dice cómo voy a generar empleos, ni tampoco me dice cómo voy a ayudar a la gente a vivir en una democracia, en esta parte de estos pueblos. Y nosotros seguimos siendo una economía emergente. Desde 1994 seguimos siendo una economía emergente, ¿no, Antonio? Ahora, aquí un rasgo importante, que bueno que lo señalas de la OCDE. La OCDE cobra una cuota. Sí. Y cobra por hacer estudios. Por ejemplo, un ejemplo en el sector salud. Gurría hace como unos 4 años y medio Sí. hizo una recomendación de que salía más barato comprar los medicamentos en el extranjero que comprarlos aquí. ¿Cómo hacer? Producto de un estudio que hicieron. Ajá. Entonces, el país, el ISSSTE particular, le paga a la OCDE para que le haga un estudio y le recomiende. Cuando el problema principal de la producción de los medicamentos es que compramos un medicamento a $1 cuando lo podríamos producir en 10 centavos de dólar. En 10 centavos, imagínate. Entonces, con una cuestión, bueno, la industria químico-farmacéutica es de las ramas industriales que tienen mayor participación en el Producto Interno Bruto Mundial. Sí. Digamos, tiene una mayor participación que la industria automotriz. Pero aquí el punto de estas recomendaciones de la OCDE es que están viendo las cuestiones de mercado, la parte comercial, abandonando el sentido que puede tener para el desarrollo de un país.
¿qué significa que nosotros podamos producir nuestros medicamentos? La primera parte es que podríamos tener 1000% más de abasto de los medicamentos, porque Fíjate. compramos. Un dato muy Muy importante. importante. sí. Vamos a un corte y ahorita retomamos. Muy bien. Estamos aquí en un espacio en la M, en la web de Pensamiento Libre, conversando con Antonio Vital sobre estos mecanismos de salud. Y como ya lo habíamos comentado, el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y bueno, dentro de las políticas públicas de la OCDE, algo que estábamos comentando en el corte era si está desmantelada la industria farmacéutica en nuestro país, si existe o qué se tiene que hacer, ¿no? O cómo vamos ahí podría ser fuentes de empleo y del PIB. Bueno, aquí una cuestión es cuando ella era un poco más joven. Ah, Un poquito. muy bien, El Antonio. día de ayer. Hace poco. Se producía, ¿Eh? el sector salud producía las penicilinas para el Seguro Social, para el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Así es. Y teníamos la producción, el 50% de los medicamentos que consumía el sector salud estaban siendo producidos por el sector salud. Fíjate. Eso permitía tener un abasto y además era un mecanismo regulador, porque si el centro de salud vendía la penicilina a 5 o a 6 pesos, las farmacias ya no se iban a atrever a venderlo a 15 pesos. Claro. Y entonces lo podían vender a 8 pesos, en fin, tenía cierta Ujú. ganancia, pero el servicio público es un elemento regulador también del mercado. Ujú. Además de que se genera un empleo calificado. Claro. Y el otro tema que es muy relevante es la soberanía sanitaria. Ajá. Cuando fue la epidemia de la influenza, se tuvieron que hacer los estudios en Atlanta, Estados Unidos, en Toronto, Canadá, y en Londres, Sí. Inglaterra, porque se desmanteló aquí el Instituto Nacional de Virología y Enfermedades Tropicales, el Ujú. Instituto de Higiene y los laboratorios nacionales. Fíjate. Sí. Entonces, esta política que aceleró Carlos Salinas de Gortari, Sí. con la incorporación a la OCDE, Ujú. establece políticas de retiro del Estado y de alguna manera la introducción del sector privado en ciertas áreas como es particularmente la salud y la educación. Y el tema de pensiones es una de las recomendaciones que ahora están en la discusión muy Cuando- fuertes, porque ellos quieren eliminar prácticamente las pensiones. Totalmente, ¿no? Y fíjate que en esto, con Mari Carmen, hemos venido viendo lo costoso que es, ¿no? Por las enfermedades crónico-degenerativas, que también cambió el esquema de las enfermedades y cómo son bastante onerosas, ¿no? Y una carga para la Sí. familia. Y a partir de ello, pues, haces tu Sí. labor social. Así es. Sí, sí, estamos ahorita trabajando pues fuertemente en tratar de detectar la mayor cantidad posible de habitantes del DF, por lo menos, las personas que puedan tener diabetes o que ya lo son y que bueno tengan un control lo más médicamente posible para evitar complicaciones, porque sabemos que son enfermedades crónico-degenerativas y que bueno pues la enfermedad los va a llevar a una múltiple de consecuencias pues muy lamentables, ¿no? Antes de que pudiese fallecer la persona, que ya sería lo último que le pudiera pasar, imagínate, pero con lo que nos ha comentado un poco Antonio, si la Secretaría de Salud hubiera mantenido estos institutos, ¿no? Los medicamentos o las cosas que se tienen que Por supuesto. utilizar serían a menor costo y no tendríamos que estar haciendo una serie de como donativos, ir a ver a las farmacéuticas y decirle, oiga, mire, es que tenemos un padrón de tantas personas así, que no pueden adquirir la insulina, que no pueden adquirir una serie de Estudios medicamentos médicos. porque están demasiado caros en el mercado. Entonces eso hace que no podamos tener una buena calidad, Mariela. Sí, en este sentido, ¿qué tanto es de cierto, Antonio? Cuando empiezan estas investigaciones de este organismo y que el principal aportación es de los Estados Unidos,
más del 30% es miembro y es el que más Aporta dinero. ¿sí? Entonces, por ahí estamos viendo ya una directriz. ¿Ya? Se establece, hablando de las pensiones y de todo esto, ¿sí? Que también se quiere terminar con el estado asistencialista. ¿Sí? Que yo no lo veo mal, Sin embargo, no se visualizó cuando el sistema de pensiones nace, ¿sí? Se empieza a dar prestaciones, etcétera, y no se tiene como generalmente una investigación, una plataforma, un diagnóstico, ¿sí? A futuro. No hay una proyección. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Que estamos aquí y ahora, 2017, en donde el Estado prácticamente no puede sostener ese sistema de pensiones, y bueno, ya no sé, se atoraron con las AFORES, ¿verdad? Y entonces, yo no estoy diciendo que el estado asistencialista tendría que ser eterno, no. Sin embargo, como no hubo un diagnóstico, un análisis, se fueron terminando los recursos aquí y hablando, por ejemplo, de la farmacéutica y todo esto, en donde se han privatizado, permíteme, ¿sí? ¿Sí? Y no visualizó esto a futuro, no lo visualizó. ¿Sí? O sí lo visualizó. Yo creo que sí. ¿O lo visualizó? O sí lo visualizó, y nosotros estamos todavía benévolamente diciendo que no sabía. No lo visualizó, sí lo visualizó, esa sería mi pregunta, ¿sí? Porque ya el impacto, ¿sí? A partir de 2007, con el cambio de régimen, ¿sí? Híjole, los trabajadores nos las hemos visto bien duras. Y también, lo que comentas tú de la falta de medicamentos, es terrible. Yo te puedo decir, ¿sí? Que no es posible, y no solo medicamentos, también plazas, ¿sí? Para el personal especializado, como son los médicos, que un hospital pediátrico, ¿sí? No tenga en sábado y domingo personal médico. Pues sí. No solo uno, todos. Digo, hablo de... Pero tú qué piensas, Antonio? Sí lo ¿Sí visualizó. sabían o no sabían? A ver, yo diría, primero, el cuidado de la salud y la protección social del trabajo ha evolucionado de la beneficencia a la asistencia. Así es. Y el paso más moderno de las sociedades modernas es la seguridad social, que es la protección social. Entonces, ahora prácticamente está una política de mercado para desmantelar la seguridad social. Y la ley del seguro social, que bien decías desde 1943, Fíjate, desde el 43. como la ley del ISSSTE, establecía que se debían de constituir reservas e inversiones sobre los fondos de la seguridad social. ¿Y qué sucede? Ahora, en este año se cumplen 20 años de la reforma al Seguro Social. ¿Cuánto tiene la banca internacional de los fondos de pensiones? Tiene alrededor casi de 2.800.000.000.000 de pesos, casi 3 billones de pesos. Sí. ¿Cuánto dinero había de los fondos de pensiones hace 20 años que se hizo la reforma? 0 Claro. centavos. 0 centavos. No había. Se violó la ley y, bueno, no pensamos que haya corrupción en este país. No, simplemente no queda claro dónde quedó el dinero. así es. Existen las Pero cuentas bancarias, pero no sabemos. El problema es que no había dinero de los fondos de pensiones. Hace año y medio, prácticamente, año 4 meses, a los jubilados de Veracruz les llegaron con la noticia de que no hay dinero para pagar sus pensiones. Así es. Lo que dijo el probo de Duarte. ¿Cómo se Sí, llama? Duarte. Duarte. Sí, es que son dos Duarte, el de Veracruz y Duarte, el de Chihuahua, y están iguales. Sí, ya no sí, sabemos sé a cuál. es. Bueno, lo que dice es, no hay dinero porque lo que entra de aportaciones para jubilaciones y pensiones son 3.000 millones de pesos, y lo que hay que pagar son 5.000 millones para las pensiones del Estado. Entonces, los jubilados empezaron entre la angustia de la depresión y un infarto. Claro, Ya me voy a por quedar sin supuesto. dinero. No voy a tener dinero. Entonces, Y a uno los no jubilados. ahí lo que metimos en la discusión es, a los jubilados no le están pagando con lo que está aportando ahora el joven está aportando para su jubilación. Claro, Así es. así es. Entonces, lo que tenemos que reclamar es que dónde quedó el dinero de los fondos de pensiones que se constituyeron desde hace 50 años. Así o más, es. con una característica, nosotros empezamos a hacer estudios sobre pensiones hace
cerca de 30 y tantos años, Así es. y tenían prácticamente cerca del 5% de los asegurados tenían pensión, fundamentalmente por invalidez, por enfermedad o por muerte. Pocos por edad, porque era la población joven en realidad. Sí. Entonces, ahora que ya creció la población, no hay dinero para pagarles la pensión. Entonces, Ajá. se estuvo aportando. Hace un mes y fracción estuve en Sonora y me acaban de informar, estamos viendo el problema de las pensiones de los maestros de la Universidad de Sonora. Sí. Resulta que van un grupo de académicos a hacer su trámite de jubilación y les dicen, la universidad no ha dado la aportación y entonces no los podemos jubilar. Ándale. Entonces, dos cuestiones. Primero, estaba previsto en la ley del ISSSTE del Seguro Social constituir fondos. Sí. Desviaron el dinero. Entonces, Ajá. hay una deuda del Estado con los trabajadores en retiro que elaboraron para construir este país, porque este país lo construyeron los viejos. Exactamente. Cuando eran jóvenes. Así es. Total. Así es. La otra es que los patrones no han aportado transparentemente sus cuotas. Ajá. Y estamos hablando ahora de la Universidad de Sonora, pero puede ser una empresa de Cualquiera. cementos. Sí, Qué claro. raro que los empresarios también no cumplan con sus Sí, y que obligaciones. nos estamos porque no pagan, ¿no? Entonces, Es algo raro en el país. Entonces, eso es parte de los problemas. Sí se tenían. Ahora, el problema que tiene el Estado mexicano, porque ahora dicen que es una carga el pago de las pensiones. Así lo están manejando. El problema que hay es que el Estado está en quiebra, está en crisis. O sea, debíamos, No es cierto. la perspectiva del crecimiento está rota Ujú. y no hay una economía, pero con dos problemas fundamentales que agravan al enfermo en terapia intensiva. Primero, hay una serie de privilegios fiscales para los grandes capitales. Así es. Ujú. Y son pocos, ¿no? Hacienda reportó el año pasado que cerca de 700,000 millones de pesos no entraron a la hacienda pública porque les perdonaron los impuestos Ujú. a estos. Ah, esto es Ajá. grande. Y un compañero estima que son como 100 o 150,000 millones que son pequeños empresarios o profesionistas que no aportan, Claro. pero quedarían como 550,000 millones de pesos de unos poquitos grandes empresarios que no cumplen. Ese es uno de los privilegios fiscales. Dos, las mineras aportan en promedio 3% de contribución. Ujú. Cuando un trabajador del sector público o sector privado le quitan el 30% o 32% de impuestos sobre la renta y tiene que aportar a la seguridad social alrededor de 15%. O sea que el 45% del salario se va para el Estado. Ujú. Y hay que agregarle lo del IVA. O sea, la Ujú. mitad del Claro. salario se va en contribución y las Sí. mineras canadienses aportan el 3%. El 3%. Entonces, ahora esta parte de los problemas de los privilegios desfinancian al Estado. El otro es el servicio de la deuda. Para Sí. este año se está estimando alrededor de 520,000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda. Sí, Intereses como los de Duarte de una deuda que Claro. no sabemos dónde quedó así es. y que anda huyendo Sí. por ahí. Anda huyendo. Entonces, ahora Sí. el Estado dice, le quiere echar la culpa a los problemas del modelo económico a los Ujú. jubilados cuando ahora sí que es que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Entonces, Así es. el problema no son las pensiones, el problema es el modelo económico Por supuesto. y Por supuesto. el manejo Sí. presupuestal de privilegios a los grandes capitales y de estar alimentando una sangría que es el servicio de la deuda, que es una rentabilidad para el sector financiero brutal. Brutal. Pero además de eso, Antonio, fíjate que llama la atención que en este régimen de jubilaciones y pensiones, desde 1943 que se formó el Seguro Social y en el 59 el ISSSTE, porque fue posterior, tenemos el asunto de que en 1988 el régimen de jubilaciones y pensiones hace cambios y se supone que son a favor del trabajador, que se podría jubilar con el 100% del último sueldo y en vez del 90%, pero lo más importante es la introducción de este término de la jubilación dinámica. Entonces, vamos a un corte para que podamos hablar sobre y te recordamos que estamos
en la M en la web, un pensamiento libre. En su programa M en la web, un pensamiento libre. Y bueno, estamos viendo qué significa en esta reforma que se hace en 1988 de la jubilación dinámica. Me llamó mucho la atención, Antonio, porque yo decía, bueno, pues nada más era jubilarse, ¿no? ¿Qué significa esta parte de la jubilación dinámica? Porque además, tomando en cuenta que fue para beneficio de los trabajadores, pues yo espero que se haya tenido algún beneficio o tenga algún beneficio. Bueno, creo que esta pregunta hace que levanten la oreja. Son cerca de 5 millones de jubilados que hay en el país. 5 millones. 4 millones tanto. en el Seguro Social y 1 millón y fracción en el ISSSTE. Ok. Y los otros son regímenes más pequeños, Fuerzas Ajá. Armadas, etcétera. Pero lo redondeamos a 5 millones. Hace una semana y media hubo un mitin en la Suprema Corte de Justicia. Sí, me enteré. Y fue porque no les quieren dar el aumento que a los activos. Ajá. Hace 30 años, si alguien se jubilaba con 1,000 pesos, se moría con 1,000 pesos. Ajá. Claro. Eso que significaba que era un monto fijo que se iba depreciando con la inflación. La carestía se comía la Sí, pensión. sí, así es. En 5 años, en 10 años, pues ya Pues en ya tu 5 años pensión ya perdía 30%. Si perdía 5% al año Ujú. por la carestía, la inflación, entonces Sí. en 5 años perdía la 25-30%, en 10 años prácticamente era Sí. menos de la mitad. Claro. Ya no es el Entonces, la mismo pensión poder dinámica adquisitivo, es- ¿no? Realmente es así como un apoyo. La pensión dinámica es que se vaya aumentando y que siga manteniendo el ingreso del jubilado o el retirado o la mujer trabajadora, Sí. o la viuda o el viudo, de tal manera que mantengan el nivel de vida. Sí. Ese es uno de los recursos de salud muy importante en la Claro. vejez, porque si se llega a la vejez y pobre, pues está más complicado. Entonces, la Enfermo. pensión Sí. dinámica significa que le van a aumentar mismas lo que se le fechas y da las a los prestaciones. trabajadores Ay, o la inflación, de Claro. tal manera No, por supuesto. que no se pierde, se mantiene ahora sí que el nivel de vida o el nivel de recursos para el consumo de la alimentación, etcétera. Ahora los jubilados requieren de un mayor mantenimiento Claro. correctivo, entonces medicamentos, tantos. Y que no hay una infraestructura en esta parte de salud para atender esas nuevas enfermedades por la vejez, Antonio. Lo Entonces, estamos viendo. La primera parte es mantener ciertos recursos para mantener la calidad de vida. Ujú. Entonces, si están acostumbrados a comer 3 veces a la semana carne, tener que no se deprima Sí. el ingreso. Esa es una parte. Claro. Y la otra, que son medidas complementarias que tendría que ver con una política frente al envejecimiento de la población, que Sí. son distintos recursos que se deben de tener, ¿no? Hay una parte que es la física y hay otra parte que es cultural y Claro. mental. Sí, Las transformaciones de un viejo no es un enfermo como un adolescente. claro. Un adolescente rompe ciertas Ujú. lógica de la Esquemas. transición y entonces el viejo no es un enfermo, el viejo ahora tiene que hacer las cosas de otra manera, con otro ritmo Así es. y reconocer el cuerpo y tener un sistema de salud que atienda oportunamente las transformaciones sexuales, Ujú. Claro, genéticas, claro. alimenticias. Que les den su píldora azul a los compañeros, ¿verdad? Para que estén en buenas condiciones. Bueno, entonces esa sería una de las cuestiones sobre la pensión dinámica y la calidad de vida. Pero se queda o está en No, fíjate que aquí es- porque dice que perdón, Sí. sí, lo que yo leí efectivamente como lo comentaste, en eso consiste la pensión. Ya no me quedó muy claro. ¿Se sigue manteniendo así? Existe la pensión. Ahora el acto se hizo en la Suprema Corte porque hay una contradicción de tesis, porque Exactamente. en algunos casos el aumento que se le da a los activos, unos juzgados decidieron que sí era un derecho Ajá. y otros juzgados decidieron que no era. Así es. Y ahí es Ajá, la todavía no se contradicción. determina entonces. Entonces está en ese proceso, por eso se está Ok. haciendo la presión para que la Corte asuma el sentido social de la Constitución para Claro. que se proteja la calidad de vida del jubilado, que es Claro. un derecho adquirido. Ahora, Entonces, es eso importante, está- es importante porque está todavía en tela de juicio. ¿sí? Entonces eso es importante destacarlo. Y Que no se ha definido exactamente, todavía. entonces todavía no. Y son 3 conceptos en la jubilación. Es Sí. lo que se llama el 01, que es el concepto de la pensión, el
el 2 que es la previsión social y el 3 que son como despensa, ¿no? Sí. Que son 150 o 200 pesos cada uno de los conceptos, Ujú. pero que ya al año se vuelve un Claro. ingreso más o menos importante. Si son 300, 400 pesos al mes, al año serán casi 5,000 pesos, Muy bueno. y que para un jubilador es muy Así importante, es. cuando menos para el stock de medicamentos, Claro. y, en fin. Entonces, eso está pendiente, igual que la discusión que comentaba Lucero sobre las presiones de la OCDE sobre Ujú. el 10º transitorio. Pero fíjate que en esta parte, exacto, de tu 10º transitorio y de tu 11º transitorio, nada más quiero que me aclares una cosa. A ver, yo tengo esta ley secundaria que se aprueba en 1988. Y luego viene un asunto en 1994 donde tú tienes otro régimen de pensiones. ¿No es así? Fue en el 95 y entró en vigor en el 97. Hasta el 97, 97. sí. Ok, entonces esta era ley del que entra en 97. vigor hasta el 97. Entonces puede decir que todas las personas que se jubilaron entre el 88 y el 97 tienen esta parte de la jubilación Ujú. dinámica, que es que vaya en aumento, ¿no? Que no pierda su poder adquisitivo para que yo tenga una condición de vida. Toda la gente que se jubiló después de 1997 ya es otro régimen. Aquí hay Ahí dos. es donde yo digo. Hay los que tenían ya un derecho adquirido, que es Sí. la generación de transición. Ajá, O sea, yo no me he jubilado, sí, pero entré a trabajar antes de que entrara en vigor la nueva ley del 97. ok. Entonces tengo un Sí. derecho adquirido y yo puedo optar por la ley anterior o por la nueva ley. Ujú. Eso es a lo que se llama el régimen de transición. Régimen de transición. Es el 11º en el Seguro Social. Son los trabajadores que no se habían jubilado. Los jubilados estaban ya, Sí. Ajá, sí. pero aquí los trabajadores en activo que estaban asegurados al IMSS Sí. antes del 97, entonces tenían derechos adquiridos y pueden optar por la nueva ley o por la ley anterior. Ah, ok. Entonces, ese es el régimen de transición. Eso es en el Seguro Social. El 10º transitorio es en el ISSSTE. En el ISSSTE. Entonces, un trabajador del sector público que laboraba antes de que entrara en vigor el 1 de abril, mañana se cumplen Sí. 10 años. 10 años, fíjate. Entonces, los trabajadores que estaban antes del 1 de abril, entonces tenían un derecho adquirido y podían optar por el 10º transitorio, que es el equivalente a la ley anterior, Ujú. o por el nuevo régimen, que es de cuentas individuales. Entonces, los trabajadores que pueden optar por el régimen anterior es la generación de transición. El gobierno dice no hay dinero para pagar las pensiones, Ok. porque el nuevo régimen dice si tú ahorraste para pagar tu pensión, con Sí. eso te puedes jubilar. Si no te alcanza, con lo que tú aportas al Seguro Social, tienes derecho a una pensión garantizada de un salario mínimo. Ah, ¿me vas Ah, a dar ok. un salario nada Sí. más? Sí, sí, No, sí. con lo que tú aportaste, con eso te van a asegurar Un y el salario. un salario mínimo. El gobierno va a aportar lo que te falte para dar un salario mínimo después de 65 años de Sí, edad. sí. Oye, Y en no, el- pues ya estuvo que no tuve nada. En el caso del ISSSTE, son 2 salarios mínimos. Ah, mira que pegó. Entonces, ahora, aquí la cuestión es que eso es en el nuevo régimen de cuentas individuales. Entonces, regresando al 10º transitorio y al 11º, los trabajadores que tenían un derecho con una ley anterior, ahora están siendo presionados. La OCDE hace una recomendación basada en 2 cuestiones. Uno, el Estado no tiene para pagar las pensiones. Y Ajá. segundo, lo que obtienen los jubilados es más de lo que aportaron. Ah, mira. Entonces, lo que están planteando es modificar ese esquema para reducirles el pago de las pensiones. Ahora, Pero esos son a los del ISSSTE o a todos. a los del ISSSTE y a Ah. los del Seguro Social. Ah, ¿también a la los del Seguro? generación, es la generación de transición. A mi generación de transición es a quien no me quieren pagar. Oye, no. ¿Yo qué tengo que hacer, Antonio? Entonces, bueno, lo que estamos ahora peleando prácticamente no es solamente por defender el derecho de los trabajadores en transición, Sí, porque ese es un problema muy delicado. claro. Sí, sí. Los nuevos se van a jubilar con la tercera parte de la aportación después de 65 años. Ajá. Y si no Sí. alcanzan a tener
entonces un fondo suficiente se irá con una pensión mínima garantizada de 1 o de 2 salarios mínimos. Ahora la lucha que estamos haciendo es porque se respete el derecho a las jubilaciones y las pensiones. Y lo que estamos planteando es que se redefina la política de las finanzas públicas. Sí hay dinero para pagar las pensiones, que es un derecho adquirido. Claro. Y segundo, que se nacionalicen los fondos de las AFORES. ¿No son nacionales? No, No. el No, pues, 85% Sí. de la banca Sí. es extranjera. Ok. Así es, Ok. claro. Banamex es Citibank, Citibank. Sí. Bancomer Es Bilbao, B- Vizcaya, ¿no? Bilbao, Entonces, Vizcaya. Ajá. son bancos extranjeros que son los que están manejando, Ujú. ganando con los fondos de pensiones. Cada año hay, le llaman ellos una minusvalía, Ajá. minusvalía, Ajá. son O pérdidas. sea, pérdidas, sí. Pero además se compiten, vas al banco y dices, usted ya tiene su Afore, Ah, sí, usted te sabe la si está pelean, inscrito, claro. no quiere cambiarse conmigo, y yo no sé quién me da más, ahora sí, ¿y dónde veo quién me da más, Antonio? Bueno, aquí el problema de los fondos de pensiones manejados por el sector privado es que la Afore te cobra más. Ahora la discusión que había Te con el cobran más de lo que pensionista aportas. Está Por cobrando, manejo de cuentas, Sí, ¿no? está manejo de cobrando cuentas, sí. cerca de 1 a 1.2% del saldo total del fondo de pensiones. Eso es lo que está Cobrando por manejo de cobrando cuentas. por manejo de cuenta. ¿Eso qué significa? Una directora de una secundaria que tiene 3 millones de pesos en su fondo de pensiones porque optó por la cuenta individual, Sí. 3 millones, el 1% son 30,000 pesos Fíjate, ¿Mensuales o nada más. anuales? al año. Al año, ok. Sí, no. Mensuales, Pero fíjate. O sea, eso es lo que le cobra el banco a esta maestra. Por En manejar 10 su cuenta. En 10 años son 300,000 pesos. Claro. Que le están Pero- quitando para su retiro, por supuesto. ¿Se lo Entonces, quitan de sus 3 millones? Sí, Sí, es lo que le claro, cobran. sí, es claro, lo que le ok. cobran. Va en disminución entonces. Entonces, bueno, como hay aportaciones mensuales, entonces ahí luego no se siente tanto. Entonces, la Afore le cobra al trabajador. Sí. Y el dinero que tiene lo tiene como deuda pública o lo presta a empresas o Así lo es, mete a la así bolsa de es. valores. Exactamente, Ah, lo sí, van a sí. pagar. Entonces, si Mari Carmen es una Afore, Sí. me cobra por manejar mi dinero y el dinero se lo presta Al Estado. A María Elena. al Estado, se lo presta a María Elena y se lo presta a un empresario Ajá. y entonces gana. Gana. Conmigo y contigo y con Sí, todos. y ganan Con por el todos. dinero. Todos ganan. Entonces, la Afore gana con todos. Y Menos yo. quien pierde es el trabajador. Trabajador. Ni Y- siquiera es como un pagaré que dices, bueno, lo voy a poner a plazo y que me dé ahí No, 100 o sea, pesitos cada no. mes, ¿no? O sea, hay Pero un ve- nivel de rendimiento, pero prácticamente lo que hemos visto es que anualmente hay 1 o 2 minusvalías. La más grande que se vio proporcionalmente fue en el 2008, cuando fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos Sí. y que aquí tuvo una repercusión y que se tuvo una pérdida de cerca de 50,000 millones de pesos, cuando el fondo total en las Afores era cerca de 900,000 millones de pesos. Claro. O sea que fue un monto, una pérdida muy fuerte. En estos, del 2008 para acá, se estima que se han perdido más de 500,000 millones de pesos por minusvalía, por especulación, por Ajá. mal manejo de la Sí, banca. bueno. De la banca, sí. Sus Pero- pérdidas, ¿no? Sus Pero pérdidas. la banca transfiere las pérdidas al trabajador. Así es, No las sí, absorbe. claro. Bueno, Las a fin de cuentas ganancias- al cliente, que en este Así caso somos nosotros. El Bueno. trabajador es un cliente. Pero yo creo que ahí sí pudiéramos ir a mecanismos de queja, ¿no, Antonio? Pero bueno, ahorita lo retomamos en nuestro siguiente corte. Te recordamos que estamos en espacio M en la web, un pensamiento libre. Amigos míos, pues seguimos aquí en M en la web con Antonio Vital, pues platicando un poco de esta parte de las jubilaciones dinámicas y de todas estas reglamentaciones, leyes secundarias que pues están siendo en perjuicio y que algunas personas pues se han defendido ante los tribunales, en este caso la Suprema Corte de Justicia, y hay ahí unas tesis contradictorias y lo que estamos haciendo es que se homogenice Ujú. el término, ¿verdad?
tomando en cuenta el espíritu de nuestra Constitución en el artículo 123, que tiene que ver con una vejez digna. Tenemos que exigir una vejez digna. Tenemos que ver cómo vamos a ir implementando. Aquí nos comentaba un poquito fuera del aire esta María Elena de cómo la presionaron y le hicieron violencia y bullying Institucional. para que pudiera definir, ¿no? Definir qué régimen iba yo a tener para la jubilación, ¿no? Sin darnos una capacitación, sin darnos una información, nada. Y era de un día para otro, ¿no? Sí. Entonces, de verdad terrible porque muchos firmamos, ¿verdad? Sin conocimiento de lo que estábamos haciendo. Entonces, terrible. Y además tendencioso, ¿no? Totalmente. Un asunto totalmente. tendencioso, Antonio. Yo diría perverso. Perverso. Porque, Perverso. Maquiavelo se quedó chiquito. sí, digamos, ahora yo diría, hay una cuestión que ahora se está discutiendo en Brasil, en un mes se debe de resolver, que las jubilaciones sean a los 70 años. Hasta los 70. A los 70 Sí. años. Órale. Fíjate, ¿no? Hace más o menos 10 años en Francia hubo un paro nacional, ahí me tocó estar en esos tiempos, y entonces decía un joven ahí en una terminal de trenes, porque quería llevar las jubilaciones a 75 años. Anda. Y decía, bueno, es que tengo 20 años, Sí. voy a trabajar 55 años y ya nomás Sí. voy a jubilarme ya para morirme. Entonces, pues, Claro. Sí, y me llamó mucho la atención que los jóvenes comenzaran a ver este tema de Claro. otra naturaleza. Y es perverso porque el sector financiero Sí. vio en los fondos de pensiones una fuente como los vampiros Claro. de rejuvenecimiento. sí. Claro. Y entonces se fueron sobre los fondos de pensiones y, como bien dice Mari Carmen, socializan las pérdidas y concentran las ganancias. Bueno, Y aquí el que estuvieron presionando para que se fueran a las cuentas individuales, lo hicieron con un manejo perverso porque excitaban a la gente, le decían, vas a tener 1 millón de pesos, y la Sí, gente se excitaba. sí, sí. Van a ser 2 millones. Lo que no Sí. sabían es que los ibas a tener después de 65 años sin cachitos. Así es. Entonces Así pensabas es. que iba a ser en un solo tiro, pero no. No. Sí. Entonces, ahora hace varios meses que comí con unos académicos de la Facultad de Ciencias y decían, no, es que a mí me engañaron porque me dijeron que me iban a dar el dinero, tenemos 4 millones de pesos, etcétera, y no nos los dan. Ajá. Aquí una cuestión, hace 10 años, en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que Sí. estuvo marcando los regímenes de transición para cuenta individual, establecía que se podía dar una parte y la otra Diferente. en distintos programas, Claro. en partes o como una renta vitalicia. Así es. Pero después cambian la ley y entonces ya no te lo pueden dar. Y entonces Ahí nada más está. te dan un porcentaje en Ujú. donde te aseguran que te pueden dar parte del SAR, Sí. que es el 2% del salario, Sí. el 5% que es del fondo de vivienda, y eso bajo ciertas condiciones de desempleo, Ujú. bajo situaciones catastróficas por la vivienda, por, Sí. en fin. Sí. Entonces, y te lo dan Fue- cada 3, 5 años porque no te lo pueden dar cada año. O sea, solicitas una cantidad y tienes que dejar pasar 3 años o 5 años, no sé exactamente. Para volver a cuánto, ¿no? pedir otra Para vez. volver a pedir, sí. Fíjate. entonces aquí la forma perversa es que engañaron a la gente efectivamente diciéndole, los motivaron, los excitaron. Tu bono, tu bono. Ahí Tu vas bono a de 1 tener millón de lana, La pesos. zanahoria. Y se Sí. quedaron excitados así nada más. Sí. Calenturientos, Antonio, por favor. Calenturientos. Calenturientas. Entonces, Emocionados. bueno, se quedaron con la emoción. Entonces, pero ahora el futuro prácticamente tiene que ver con una discusión de revisar que hay un fracaso de este modelo económico para los pueblos. Así es. La próxima semana vamos a tener una jornada continental en contra de la privatización Sí. de la salud Ujú. y por la recuperación de los fondos de pensiones, Ah, ok. en contra del recorte o las políticas de austeridad para la salud, para la educación, para el medio ambiente, para la vivienda. Claro. Entonces necesitamos que se cambie el modelo porque lo que está enfermando y afectando a la población
En la comida comentamos un problema de salud pública muy grave en el mundo, fundamentalmente en los jóvenes entre los 20 y 30 años, que es el suicidio. Exacto. Es las principales Sí. causas de muerte. Sí, y acabamos O sea, de tratarlo. La falta de alternativas frente a un modelo económico que es excluyente, Totalmente. que es desigual, Sí. que, en fin, que es degradador, Ajá. deshumanizador. Entonces, ahora lo que tenemos es la reflexión, la discusión, como fue después del gasolinazo, hay Sí. que cambiar el modelo. Ujú. El aumento de la gasolina es la gota que derramó El la vaso. paciencia de Sí. la indignación, del coraje, etcétera. Y entonces ahora necesitamos hacer esta alianza entre los jubilados y los jóvenes, Sí. entre los trabajadores formales y los no formales, entre los del ISSSTE, los del Seguro Social, Sí. y ligar la integralidad del ser humano. Necesitamos humanizar la sociedad, cambiar el modelo económico y restaurar las relaciones solidarias, de cooperación, de solidaridad Así es. intergeneracional, etcétera. Y en ese sentido creo que yo me siento muy animado porque ando para todos Sí. lados. Sí. Y hay respuestas muy importantes. Hace 2 semanas en la montaña, allá de Guerrero, Sí. me llevaron a una preparatoria, era con maestros de la universidad, pero me llenaron ahí como con 100 jóvenes de la Ajá, prepa, ajá. muy interesados, hablando del problema de la devaluación, del problema de la deuda. Entonces yo me quedé así. Entonces, tenemos Pues mira, una sí, posibilidad en donde luego aquí en la ciudad vemos muy difícil, pero en todos lados es difícil, pero hay muchas pistas y estos espacios de reflexión como el que están ustedes teniendo van a ayudar a comprender y a construir alternativas y restaurar la confianza en nosotros mismos, Claro. restaurar la solidaridad y la dignidad del ser humano. Pues muchísimas Pues sí. gracias, Antonio, por estar con nosotras aquí en este espacio, la M en la web. Esperemos tenerte más seguido porque tenemos temas. Tenemos que ir volviendo a esta parte de la cooperación, a esta parte de romper la competencia, este modelo educativo en el que vivimos de estar compitiendo porque tú solo puedes contra Pues el es mundo. un modelo que nos han tenemos impuesto. Entonces Ujú. tenemos que sensibilizar a la gente, informarle a la gente que solo no puede. Pues muchísimas gracias. Les recordamos que todos los martes y jueves de 12 a 1 de la tarde los espera su amiga Lucero Márquez, María Elena, Mari Carmen, muchísimas gracias. Y Gracias. nos vemos en la Gracias, ¿no? próxima. Hasta luego. Hasta luego.